Muy bien, seguimos en este Living Ciudadano. Les quiero presentar a nuestro nuevo ministro de Agricultura, Esteban Teo Valenzuela. ¿Cómo está, Esteban? Bienvenido al escenario. Querido Freddy, un gusto estar con usted. Soy el único ministro con callo, ¿eh? ¿Y para agarrar la pala? ¿Eso? No, pero de verdad, tú sabes que mi abuelo y Solina, nosotros éramos una familia de 16 miembros del barrio Estación de Rancagua. Ya. Entonces yo era el afeminado, ¿no? Me decían mis primos y hermanos que la abuela me hizo el encargado del huerto. Ay, por eso era otro Chile, sí, pues no. Sí, Chile plantaba los porotos del amor. Ahí salí enamoradizo, no. Hay unos porotos de color morado, con una flor preciosa. Ah, es muy lindo eso, ¿ah? O sea, de chico le gustó la tierra, entonces te va. No, bueno, allá te entra por osmosis. Oscar Castro, la comarca del Jazmín, por el lado de mi mamá, que es Tres Carrasco, productores de chacolí y aguardiente. Claro. Te quise traer una, pero oye, queda pendiente. No, pero con los colores ya de O'Higgins usted, siempre pegado en la piel. Sí, toda la vida. El celeste, el celeste de los O'Higgins. No, total. No, pero la agricultura está ahí. Es la región de O'Higgins desplazó a la Concagua hace ya 20 años como la principal productora de fruta y también de vino, ¿no? El Valle Colchagua. Oh, qué buenos vinos que tiene. Sí. La región de O'Higgins. Sí, muy potente. Hemos hablado, tenía muchas tertulias con Esteban Teo Valenzuela. Y sacaba O'Higgins aquí todo pero el único efecto que tiene, ministro, es ser o'higginista. ¿Pero qué se le va a hacer? ¿No? Pero Manuel Rodríguez fue gobernador de Colchagua. Pero que tú sepas. Hay hartas versiones que dicen que se lo pidió O'Higgins también. Sí, también. Ahí, mira, ahí estoy con... Oh, y ahí está, mira. Oye, ese fue un día terrible. Porque O'Higgins fue campeón en el 2013, pero ese día invité a mi mamá, que después de 50 años no iba al Estadio del Teniente. Y cuento corto, había ido al Estadio del Teniente cuando fue sede del Mundial de 62 y necesitábamos empatar para ser campeones y nos ganó la U de Conce. Oh, no le puedo creer. Claro. Nuestra querida Universidad de Concepción. Que nos y nos quedamos con el campeonato, la segunda estrella en Ascuas. Eso fue el 30 de abril de 2016. Así es. Porque es un dato importante. Sí. La U de Conce le gana a O'Higgins de Rancagua. Sí, ya, le íbamos a pedir una canción, ministro, para comenzar esta tertulia. Claro. Usted pidió la siguiente. Tú eres rockero, entonces yo pero los rockeros voy a mentirle a la gente. Sabemos de todo. Yo soy Oscar más Castro, me encanta como más melancólico, baladista y Serrat. Penélope. Penélope siguió esperando allá. Qué buena canción esta. Sí. Viene Serrat en noviembre a despedirse de Chile, por si acaso. Ya está en la entrada a la venta, ministro. Yo lo vi la última vez. Concierto en el Movistar. En la ciudad de Guatemala y se andaba despidiendo. No, pero ahora sí que... Está como Kiss. No, pero ahora sí que es verdad. Se está despidiendo, de verdad. Bonita canción. Gran canción. Sí. Ya, a propósito de Penélope, ¿usted qué espera ahí al nuevo ministro de Agricultura? Esteban, No, mira. ¿Qué es lo que un ministro, primero, qué es lo que un ministro de Agricultura para ir haciendo educación civil? A ver, veámoslo así. La agricultura genera el 11% del empleo. O sea, después de servicios genera más empleos que minería. Minería aporta más al Producto Interno Bruto, pero genera mucho menos empleo. El 11% de todo el empleo en Chile es agrícola. Todo el centro-sur vive de los silvos agropecuarios, pero tenemos agricultura desde el Valle de Azapa en Arica, que además son súper eficientes con el agua. Tienen, por cierto, olivas, las aceitunas, pero la gran producción de semillas, hasta Chile Chico, ¿no? Por Aysén. Y bueno, y el presidente Boris me dice, no, si tenemos algunos viveros en Punta Arenas, y bueno, sí, también. Claro. Pero es importante en todos los territorios, y además lo más importante para quienes nos escuchan es que así como hay que homenajear al personal de salud, hemos tenido la peor pandemia, la guerra, el bloqueo, y no hemos tenido carestía de alimentos, porque hay toda una red de pequeños productores, la agricultura familiar campesina, cooperativa, apicultores, huerteros, hortelanos, que nos dan los alimentos, entonces tiene una importancia fundamental. O sea, ¿es un mito entonces que la agricultura en Chile se concentra en ciertas regiones del centro? ¿Existe agricultura en todas partes? Desde usted dice Arica. ¿Has escuchado el melón calameño? Claro. O los tomates primores. ¿Es de melón calameño? ¿Se ve porque está en Calama? No porque tenga... Sí, también. Como calame. Pero por ejemplo, el Valle de Copiapó, histórico en generar los primeros tomates y un montón de productos, uva de mesa.
Y lo mismo el huasco, asociamos el pisco al elqui y a limarí, pero también es increíble el huasco, cómo produce olivos, hortalizas y también pisco. Y todos estos valles que tienen como microclimas, ¿no? Lo que te contaba de Chile Chico en el caso de Aysén, pero también Quillota, Limache, en tomate. Y históricamente la agricultura fue muy fuerte en Aconcagua, desde la independencia, desde las luchas de nuestros federales. Perfecto. Pero también O'Higgins. Nosotros en O'Higgins tenemos un héroe, ¿no? Que es Nicolás Rubio, que, cáchate la fecha, 1890, creó la conservera sudamericana y exportaba estos tarros con, ¿te acuerdas los duraznos? Sí, pues parte de mitad. Claro, y los exportaba a Europa, ¿no? Mira qué precursora. 1890. 1890. Claro, hay mucha gente que cree que la vocación exportadora de frutas chilenas como de los últimos 50 años, pero no es así. Efectivamente, con la reforma agraria, Frei y Allende crearon el plan frutícola y todo este boom de la exportación. Pero hemos sido el gran producto de Chile en el siglo XIX. En la mitad del siglo XIX era la exportación de trigo a California. Oiga, hablamos de euros también personales, ministro, ¿no? Usted tiene uno muy cercano, su abuelo, don Manuel. Sí, po. Don Manuel José Valenzuela. Sí, ¿Qué hubiese pensado don Manuel con su nieto ministro de Agricultura? Sí, pues mi abuelo es un caso bien excepcional porque todos los Valenzuela vienen ahí de Chépica, ¿eh? Era un español que tuvo muchos hijos, ¿no? Ahora, yo soy cabezón, mi abuela era absolutamente... Ella decía que su apellido era Carreño, pero decía, les cambiaron el apellido, éramos la familia Yanca, Yantén, de Cahuil, de Pichilemu para allá. Y el Manuel Valenzuela era un viejo alto, de Angostura San Fernando, que allí está la Casa Silva, los Buchón, está la Angostura de Paine. Buenos vinos. Sí, buenos vinos. Y la Angostura San Fernando era lo que se llamaba campesinos libres, que eran del borde del cerro, tenían un poco de tierra, minifundistas, y este viejo lo enganchan, para ir a trabajar al teniente, y ahí se convirtió se hizo comunista, se convirtió en dirigente sindical de la primera directiva del sindicato Subelimina, y nada. ¿Y la ley maldita cómo le fue? Mal, se tuvo que ir para el norte. Se fue a pisar. Run se fue para el norte. Y lo mandaban para el norte y después volvió a Rancagua y tuvo muchísimos homenajes. Por eso sí, ahí me sorprendió cuando... Tú sabes que fuimos con el Fernando Lataste, los dos alcaldes más jóvenes cuando volvió la democracia, ambos con 27, 28 años. Y cuando yo fui candidato a alcalde, el homenaje al abuelo Manuel era increíble, como a mis padres y toda la familia que hemos sido luchadores por la democracia, los derechos humanos y la cultura. Y esto que no te gusta mucho, tipo, de la pastoral juvenil. Nosotros éramos los del trabajo, además, en esa época en el campo. ¿Era de la pastoral usted? Pastoral, sí. Y trabajábamos mucho, porque en dictadura había mucha hambre, ¿no? Y pobreza, entonces repartíamos y trabajábamos con comunidades rurales, repartiendo váteros, que era como tener un alimento básico. Teo, ¿y tu paso por el colegio? Tenemos fotos tuyas en el colegio. ¿Qué recuerdos tienes ahí en...? Bueno, la escuela 1, ahí, oye, yo creo que... ¿En la escuela 1? O sea, ¡Qué buena foto! Mi hija Amanda se ríe y dice, nunca he visto un niño tan cabezón. Pero esa escuela quedaba a la vuelta de mi casa. Entonces, desde los 5 años me iba solo al colegio, porque no había que cruzar ninguna calle. Era el colegio Moisés Musa. Oye, sonrisa, ministro, tenía ya, chico, ¿eh? Sí, y me he engominado, pero... Con los años me he puesto más chascón. Pero no era gomina, ¿eh? Era una familia de 16 miembros, así que no había mucha plata. Era limón. Era limón, claro. Pero mi abuela me echaba limón y me lograba... Era la gomina que nos echaban ordenar también. Sí, la gomina de los pobres, la del limón. De repente te quedan los cuescos, los pepas en la cabeza. Sí, pues. Te caes con la pepa al colegio. No, gran escuela 1. Ahí aprendí a jugar básquetbol también. Oye, nombraste a Subel. ¿Qué es para ti Subel también en lo personal? ¿Qué representa para ti la mina? Mira, es que, bueno, ha sido ahí como el símbolo de la... Ahí se creó la gran minería en Chile, pero también hay harto mito con Subel, porque... Esta foto, disculpa, sí, ahí... De Subel. Allí estoy cuando era alcalde. ¿De qué año estamos hablando? Claro, mi padre, que era pañolero,
miraba acá en el canal el pañol el encargado de las herramientas, ¿no? De una maestranza. Ya. Y estaba mi papá medio muriendo, porque empezó con problemas pulmonares, porque bueno, la minería es muy dura, ¿no? Entonces estaba en una maestranza y aspiraba mucho polvillo de metales, ¿no? Y no había mucha preocupación por la realidad. Súbel es súper trágico. Tú sabes que la gran matanza o accidente en la historia de Chile es Súbel. Allí en junio de 1945 murieron 360 trabajadores en un día, porque hubo un incendio abajo y se fue el humo. Entonces se llama la tragedia del humo. Tragedia, pero yo creo que fue una masacre porque se le había dicho a los norteamericanos que hicieran una galería de ventilación para que no ocurriera eso. Por eso el presidente Allende por todo esto que me has contado, ¿no? Eligió tu región para inaugurar la y hoy día del cobre fue ahí. Hoy día la división de Codelco, que produce más riqueza al país, es el Teniente. Pero ahí de nuevo, a propósito de agricultura, se siguen los grupos regionalistas seguimos peleando, y en mi rol de ministro lo sigo insistiendo, de que tiene que haber una ley de rentas regionales y sembrar el cobre, que quede desarrollo en las zonas rurales, en emprendimiento, en industrialización, porque muchos de estos territorios, ahí está, ¿no? 23 muertos y más de 100 asfixiados, ¿no? No, eso debe ser uno de los casos, pero como te digo, lo de junio del 45, eso fue un incendio más. Claro. Fueron 360 trabajadores. En Rancagua hay una población de las viudas. Y ahí tengo un amigo que le dicen todavía, mayor, el hijo del humo. Porque su padre murió ahí y nació después. Chuta, es tremendo. Sí, no, fuerte. Tremendo. Oye, Teo, tú también tuviste un paso como dirigente estudiantil. Sí, claro. Fuiste vicepresidente de la FEUC. Fui vicepresidente de la FEUC. Y también fuiste presidente de periodismo. Le gané periodismo al Harold Mike Nichols. Sí, un grande amigo. Harold Mike Nichols estaba contigo. Claro, él era el candidato. Ahí yo le gané. Ahí está foto de esa época, ¿no? Oye, a propósito de agricultura mala, hace poco encontraron en Colonia Dignidad un container, ¿no? Con las fichas que tenía la CNI, escondía ahí con estos alemanes. ¿Ya? Y tenían 8 fichas mías. Me seguían los compadres. En octubre del 84 estuve clandestino. Mira, ahí estamos con el... ¿Qué es lo que es esto? Ahí está el presidente de la FEUC de Valparaíso, la traductora venezolana, el Tomás Jocelyn Hall, que era el presidente de la FEUC. Bueno, el Ted Kennedy, y ya estoy yo en la... Kennedy, tienes razón. Fuimos a despotricar contra Pinochet. Ted Kennedy, que le hicieron una funa, ¿te acuerdas en ese momento los gremialistas? Le hicieron una funa a Ted Kennedy. Lo que pasa es que Kennedy fue clave porque puso el embargo de armas y después de la locura de matar a Letelier y a Ronnie Moffitt en Washington, se vio la dictadura acorralada y eso permitió que la dictadura liberara a gente que estaba presa hace 3 años y también que hubiera entre comillas, una cierta apertura al fin de la CNI, etcétera. Entonces fue muy importante el senador Kennedy. Estamos hablando aquí en 83 más o menos, ¿verdad? No, esta visita 84, fue el 85. 85 ya. Sí, ya estábamos en cierta apertura, pero estaba gobernada Reagan. Entonces fue una visita para explicarle a los congresistas norteamericanos que tenían que mantener las restricciones al régimen para que hubiera una apertura democrática. ¿Qué recuerdas tú de esa época, Teo, de las luchas estudiantil, adolescente, estudiantil, o ya derechamente en la universidad? No, bueno, toda la épica y el heroísmo de la generación de los 80, que tuvo un rol muy significativo. La enorme pobreza, mira, ahí voy. Ahí estáis tú al medio. ¿Sabes quién iba sosteniendo el otro lado? Otro palo, el Pepe Carrasco, ¿no? Que es de los últimos asesinados de la dictadura, que era del MIR. No, sí, pues yo fui muy valiente por la cosa, lo que te he explicado, nuestra cosa cristiana, redentorista, ¿no? Lo que éramos yo milité en el MAPU, Izquierda Cristiana, de C. Chascone. Venimos a esta matriz social cristiana. Ahí estoy con Eduardo Barzúa y Adolfo Castillo, grandes luchadores de aquella época. Esa es la noche en que ganamos la FEUC. ¿Qué año es esto? Eso el 85. Ya. Sí. Es una marcha a la legua. No, nada. Una cosa muy importante. Y además
a propósito de centralismo, siempre apoyamos el rol que cumplieron las federaciones en regiones. Siempre se habla de la historia de la FECH y la FEUC, y la Católica del Paraíso, la Santa María, la Universidad de Concepción, fueron muy importantes en todo el despertar democrático. Te tuvieron 8 veces detenido. Sí, y una vez largo, pues en la penitenciaría. ¿No? Estuvimos ahí más de 2 semanas, dormíamos 8 en una celda, con Manuel Busto, el Guaso Busto, que era el presidente de los trabajadores, entre otros, ¿no? Fue un tiempo, pero solidario y de entrega. ¿Y ahora, lo que estás viviendo ahora como ministro de Agricultura? No, bueno, ahí... ¿Qué significa para ti en lo personal también? Mira, lo personal, algo bien especial, porque yo siempre he sido una mezcla de activista, de intelectual y académico y de político. Entonces siempre fui activista de los derechos humanos, lo ambiental. Partí trabajando en ONG vinculada al MAPU, que era desarrollo sindical y rural, y en lo académico y de cooperación internacional. En 4 países he estado a cargo de proyectos grandes de desarrollo agrícola. Fui a estudiar a Wisconsin, que es la universidad que apoyó la reforma agraria, ¿no? Un máster en desarrollo que tiene que ver con la lechera de Estados Unidos. ¿Sabes? Sí, está cerca de Chicago, ¿no? Madison, Wisconsin. Ahí está el Land Tenure Center, cual es el centro de tenencia de la tierra, que propició la reforma agraria, ¿no? Gringos muy progresistas. Pero también he sido político, ¿no? Fui alcalde 4 años y 8 años parlamentario. Nunca he tenido un cargo público. Nunca. Y el presidente Boric nos honra con esto. He sido militante vicepresidente de la Federación Regionalista Verde. Y nos dice, bueno, porque soy ministro, y el presidente valoraba mucho que el año 2014, cuando fui presidente de la Comisión para la Descentralización, logré poner de acuerdo a todo. Desde José Marimán, por la izquierda mapuche, por así simplificarlo, hasta Arturo Fermandois, de aquellos tiempos en la Católica, un constitucionalista de la UDI, con Henry Bombar, etc. Entonces la agricultura y el país requiere grandes acuerdos. Aquí las trincheras ya no sirven, acá tenemos que valorar la fruta exportación, pero pucha que ha habido pocos proyectos de riego para los chicos. Tenemos que lograr integrar y salir de estas trincheras. Tú hablabas de la pandemia, pero también hay una pandemia tremenda, ¿no? Entre comillas, por decirlo de alguna forma, que es la sequía, que sacude al mundo entero, pero a nosotros, sobre todo en la región central, está pero muy potente. Tú sabes que yo soy de Win, la laguna Culeo se secó hace rato. Algunos dicen que se secó porque no llueve, otros dicen que también porque en la forma en cómo se ha usado el agua, ¿no? Cómo se sigue utilizando el agua, está ocurriendo igual con otros embalses y otros lagos también importantes como Rapel, por ejemplo, ¿no? Que también está sufriendo. Esto es la laguna Culeo como era antes y cómo fue quedando, y ahora no hay ni barro ahora, ¿no? Claro, el otro día hubo un diálogo en el ministerio, nosotros hemos propiciado eso, el diálogo, grupos ambientalistas. El primer sindicato de América Latina es la Sociedad Nacional de Agricultura, ¿no? que agremia a los grandes actores de la agricultura y objetivar. Entonces, una Natalie Yonal le decía al presidente de la SNA, la agricultura, tanto monocultivo, ayudó a secar el Aculeo. Y Cristian Allende, y ambos, los reuní, se van a juntar, van a trabajar, que el presidente de la SNA decía, Natalie, no es así, aquí hay solo 100 hectáreas de cerezo en toda la provincia del Maipo. Eso es porque no hay lluvia y porque además el terremoto hizo que en ese momento salió mucha agua, etc. ¿Cuál es la verdad? Lo importante es eso, cómo los actores hacemos estudio de los acuíferos, saber cuánto está gastando cada cual, que exista confianza entre los actores para poder construir. Hay estudios internacionales, lo publicó la BBC también, que señala que en la laguna Culeo no solamente falta lluvia, que también está la acción del hombre. Entonces, por supuesto, hay condominios, taller de condominios y Pintué, que era ese lugar. Nosotros hacíamos ahí viajes con la Asociación de Municipios Rurales y claro, se acabó un... Y Peñuelas también está ocurriendo lo mismo. Lo mismo, ¿no? Bueno, y para qué decir, mira, ahora se suma a Cabildo y Petorca, se sumó con Barbalá sin agua, y ahí hay que lograr la corresponsabilidad. Y el presidente nos ha pedido, y se ha creado un comité de 5 ministerios,
Ministerio de Agricultura, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Energía, por cierto, el Ministerio de Obras Públicas, que tiene la DOH y la DGA, que tiene que ver con el agua, y el Ministerio de Ciencia, para que logremos seriedad en esto, y que los actores colaboren y con las regiones, con los municipios, con el agua potable rural, objetivar, actuar con eficacia, asegurar el agua potable, pero también es importante asegurar el agua de riego para la agricultura. Y a propósito de eso, ¿qué es lo que es Siembra por Chile, tu plan Siembra por Chile, y el otro que está dedicado también al pisco? Claro, mira, en el caso de... Con la sequía. El plan pisco es una cosa muy interesante porque es una alianza de los pisqueros con el gobierno regional y es fundamental, ¿no? El presidente Boric ha pedido, valorando la exportación de fruta, que mueve gran parte de la economía agrícola nuestra, ir más a seguridad y soberanía alimentaria. Y eso es, bueno, no nada contra el ron ni contra el vodka. Y el whisky y todas esas vodka cosas. que está de moda en estos días. Para mal, ¿no? Sino que se trata de, la producción de licor nacional, de vino, de alimentos. ¿Y cuáles son los datos macros que se van a tener en junio por parte del INE? Pero los primeros datos dicen que hemos aumentado en la producción de fruta y de aves, ¿no? Toda la industria avícola. Pero hemos retrocedido en ganadería, en leche y en cultivos tradicionales, los cereales. Entonces el pan, ¿por qué sube? Porque a nivel mundial, producto de los fertilizantes, la guerra, los problemas de transporte naviero, como todos conocemos, el costo también recuerda que el trigo hay que molerlo, el costo de los molinos, la energía eléctrica, todo el mundo ha subido, pero nosotros hemos tenido una obligación de dar una señal de apoyo a los pequeños y medianos productores de trigo, que siembren ahora. Hoy esto es abril, mayo, ahí tienen que decidir si siembran. Entonces los vamos a acompañar con proyectos especiales, los programas de suelo, también en bono a los pequeños a través de INDAP, que algo va a paliar la grave, ¿no? Sequía y el costo de los fertilizantes. Y asistencia técnica. Dos cosas. Ánimo a sembrar por el país. Sí, estábamos hablando acá con Sergio Jara, acá, que es el director del Desconcierto. Y el Desconcierto sacó una serie de artículos de cómo este bono estatal del riego, que se usa para riego, para que los pequeños agricultores compitan con los grandes, para tecnificar su riego, se lo están dando a grandes empresarios. Y sacó el Desconcierto una serie de cómo hasta Piñera, ¿no? Ha recibido Juan Sutil, etcétera, incluso Luxich, plata del Estado, a través de estas empresas que hacen como si fueran pequeños agricultores. El multiroot. Y se han llevado estas platas del Estado, ¿no? Varios gobiernos han tratado que al menos 2 dígitos, el 10% de la plata que se gasta en riego a través de la Comisión Nacional de Riego llegue a pequeños reales. Exacto. Y había un montón de trabas, porque tienen a veces problemas de herencia, porque no tienen derechos de agua inscritos, porque hay zonas en que algunos concentraron los derechos de agua y no se ha logrado. Pero ojo con eso. Entonces nosotros como gobierno lo vamos a lograr. Ya, y lo segundo, tuve la oportunidad este verano de ir a San Pedro de Atacama, no lo conocía, precioso, y también fui a un paseo a Salamanca en moto, ¿no? Entonces uno nunca deja de ser periodista, entonces se pone a preguntar cómo está la zona. Y fíjate que desde San Pedro de Atacama y Salamanca lo mismo, las mineras están acaparando el agua. ¿Qué pasa con las mineras? Según lo que nos dijeron ahí, para investigar, ¿no? Claro, hacen toda una campaña ellos de publicitar que tienen formas distintas de extraer agua, que desalinizan incluso, se compran quizás la máquina, etcétera, pero nadie fiscaliza que la estén usando. Porque usar una máquina desalinizadora es caro. Transportar el agua del mar, luego desalinizar y después limpiar lo que queda de la sal, todo eso es más caro que chupar directamente el agua de una napa o chupar el agua incluso de un río, ¿no? Entonces eso también hay que verlo. Freddy, pero agricultores. Mira, esa industria, porque hay que objetivar los datos, hace rato que efectivamente ha buscado más eficiencia y ya un 80% de las grandes mineras efectivamente son desaladoras y hay una trazabilidad. De hecho, la minería ocupa 2-3% según diversos datos del total del agua. La agricultura somos los que más ocupamos, 78%. Pero hay voluntad de los actores. Nos reunimos con todos los pequeños. Y también hemos incorporado a los pueblos y naciones originarias, mucho diálogo con los mapuches, disculpa que te rebate un poco, pero claro, tú dices el 6% en general, en todo Chile. Sí. Pero allá es muy importante. Pero se concentra, pero es mucho más que el porcentaje que hay en el norte grande de agua,
E incluso en Salamanca, sí, que está hay en el Valle del Chapa. Codelco y Pelambre efectivamente están más al debe. Pueden hacer muchísimo más, pero también ha habido dificultad en el caso de lo que se llama la parte sur, ¿no? De Choapa, en el caso de Salamanca y Apel, de que bueno, ha habido también crecimiento del monocultivo, y ahí es donde tenemos que ir a la corresponsabilidad. Exacto. O sea, las cuencas, tenemos que tener gobernanza de cuenca, todos los actores, todos los servicios. Esta cuenca hay que poner ciertas condiciones a monocultivo porque tiene una estrés hídrica extrema, ¿no? Como te contaba con Barbalá, que está muy cercano a Illapel, sin agua potable. Y cómo nosotros mejoramos la eficiencia. Mira, casi el 80% de los grandes productores de fruta están tecnificados, pero la agricultura familiar campesina 10-12%. Tenemos que poner foco allí, a los pequeños productores, a ellos que mantienen nuestra seguridad alimentaria, los que producen la hortaliza, producen la fruta que consumimos internamente, las sandías de paine que tanto te gustan, ¿no? Son un clásico. Me lo contaron, ¿no? Y eso es fundamental. Entonces, el esfuerzo del presidente va a haber en estos 4 años y muy pronto el cómo logramos resultados. Falta mucho encuentro, ¿no? Claro, por un lado, ya obviamente tiene que haber trabajo y haber industria y haber alimentación, pero por otro lado, no dejar sin agua a las localidades que viven también en esos sectores, sobre todo, como tú hablas, los monocultivos. Es un triángulo, necesitas agua particularmente la agricultura, pero también necesita el consumo humano y también está el valor biosistémico, los caudales básicos, defender los pocos humedales que van quedando en todo el centro y centro norte del país. Son cuestiones claves que tenemos que hacer. El presidente ha dicho, lo hemos dicho, agricultura verde, diversa, por cierto, de manera radical, con seguridad hídrica e inclusiva. Aquí falta mucho ser sincero y regularizar la situación de los inmigrantes y los trabajadores temporeros y lograr más sindicalización, la negociación colectiva. Casi no existe en nuestro sector agroexportador y eso es normal en países de alto desarrollo. Tenemos que ir a eso más ambiental y más cohesivo. Mucho desafío por delante entonces, Esteban, en tu nuevo rol de ministro de Agricultura. Estos días estuvimos conversando con el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mondaca, y hay allí un clúster, el principal clúster productor de flores en Chile, está en Longotoma, ahí al lado de los Molles, y no tienen agua. Entonces vamos a ver desaladoras pequeñas, medianas, que puedan generar agua y defender algo tan importante como es la agricultura en su diversidad. Pero bajar nuestro gasto. Ahí Ronald Baum, palabra de Ronald Baum, que es un histórico no digo que viejo, un histórico de ASOEX, son los portadores de fruta. Ronald dice, a ver si logramos bajar de 78 a 70% de uso del agua para que exista agua para el consumo humano y, por cierto, para el medio ambiente de manera estructural. Muchas gracias por tu conversación, Esteban, y nuevamente felicitaciones por tu nuevo rol como ministro de Agricultura. Harto trabajo por delante. Sí, Freddy, a comer vegetable y a propósito de Penélope del Mediterráneo, que le encantaba a Serrat. Hay más vegetable y, por cierto, fruta, porque somos el segundo país más obeso de la OCDE. Así que vinito y pisco chileno, que también es saludable en el maridaje de esas comidas vegetales. Su carnecita también de repente. Sí, y cerveza viene la cebada. Todo confluye. Por supuesto. Gracias, Teo. Abrazote grande. Que esté muy bien. Muy bien. Hoy, antes de la despedida, tenemos los ganadores de las poleras, las que estuvieron acá en nuestra cuenta de Instagram. 3 ganadores de las poleras Los Asociados. Poleras como esta, ¿no? Este es el homenaje a la Gibson SG. Gran guitarra. Por ejemplo, Catita-Céspedes se ganó una. También Miguel Frías Recabarren, grande Miguel, te ganaste una. Y Luis Droguet, también te ganaste una polera de Los Asociados. Estas poleras con valor se van a comunicar con ustedes directamente. Así que cualquier cosa, ahí se comunican. Si no, usted a la vuelta, pero ya tienen su polera ganada. Felicitaciones y muchas gracias por participar y muchas gracias también por sintonizar noche a noche, día a día, este programa que es un encuentro cívico desde Vía X y desde Stock Disponible. Hasta la próxima. Chao.